El siguiente mensaje es predicado por Nathan Bonham en la Iglesia La Roca, en Arequipa, Perú. Para escuchar más mensajes, visítenos en la página web larocaarequipa.com. Buenos días, hermanos. Esta mañana vamos a continuar nuestra serie en el libro de Colosenses y nos encontramos en el capítulo 3, empezando con el versículo 18 al versículo 1 de capítulo 4. Entonces, por favor, abran sus Biblias a capítulo 3 de Colosenses, el versículo 18. ¿Funciona o no? Check that wire. Has to be. Probando. ¿Funciona? Sí. Ok, empezando en el versículo 18 del capítulo 3. Porque es la palabra de Dios. Ponemos de pie, por favor. Nos ponemos de pie. Esposas, sométanse a sus esposos, como conviene en el Señor. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando ellos los estén mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. El que hace el mal pagará por su propia maldad, y en esto no hay favoritismos. Amos, proporcionen a sus esclavos lo que es justo y equitativo, conscientes de que ustedes también tienen un amo en el cielo. Por favor, tomen un asiento. En esta serie nos hemos comprometido a predicar cada versículo de este libro. No hemos pasado por alto las partes difíciles, ni lo hemos ignorado las partes que nos ponen incómodos. Esta semana no es una excepción. Este pasaje es difícil. No es difícil de entender, pero es muy difícil de escuchar. Una de las promesas de las Escrituras es que el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para brillar luz en lugares de oscuridad. La palabra de Dios nos revela el pecado en nuestras vidas y trae la realidad de nuestros corazones a la superficie. Y el Señor no lo hace para traernos la vergüenza y frustración, pero más bien para cambiarnos, para animarnos a confesar nuestro pecado y arrepentirnos. Yo creo que eso es lo que está pasando en este pasaje. Nos hace examinarnos a nosotros mismos y confesar nuestros pecados contra Dios y contra otros. Y al final, espero que veas la gloria de Jesucristo. Espero que te haga correr a Jesucristo para tener un cambio y para tener su misericordia. Entonces vamos a orar por eso. Padre Celestial, te damos gracias otra vez por este tiempo, como una familia, como un cuerpo, y esta oportunidad en que podemos alabarte y glorificarte. Y estamos agradecidos por tu palabra que nos da la vida y los conocimientos de ti y la sabiduría que tú tienes para nosotros.
Entonces te rogamos que tú abras nuestros oídos y nuestros ojos para ver lo que nos estás enseñando esta mañana. Y oramos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Mientras exploramos estos versículos, es importante que no olvidemos lo que Pablo ya nos ha dicho. La semana pasada, Nathaniel predicó del capítulo 3, acerca de cómo debemos ponernos en la nueva naturaleza en Cristo. Cuando estamos en Cristo, no somos quienes éramos. Somos una nueva creación. Cristo cambia todo en nosotros. La vieja naturaleza ha muerto y ahora estamos vivos en Cristo. Los versículos 14 y 15 nos dicen que debemos vestirnos de amor y que Cristo debe gobernar nuestros corazones. Y en el versículo 17 dice que todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. No solo la vida en Cristo cambia lo que hacemos, cambia por qué lo hacemos también. Y a primera vista este pasaje parece brusco y no está conectado con lo que Pablo estaba diciendo. Pero pienso que lo que Pablo está haciendo tiene sentido. Pablo está diciendo que cuando te conviertes a una nueva creación, empieza en el hogar y se extiende. En la casa es donde revelamos quiénes somos verdaderamente. Cuando estamos en el público, en el trabajo, a la iglesia, tal vez finjamos ser alguien quien no somos. Pero en nuestra casa no podemos escondernos. Como tratamos a nuestras esposas y como tratamos a nuestros hijos, eso muestra quiénes somos. ¿Somos nuevas creaciones o es una demostración? Entonces eso es donde Pablo nos lleva, en la casa. Lo que quiero que veamos es que nuestras identidades en Cristo cambian todo. Específicamente empiezan nuestras relaciones. Qué decir y qué hacer en nuestras relaciones debe ser hechas en el nombre de Jesucristo y para la gloria de Dios. Nuestro pasaje nos muestra 3 maneras en que podemos hacer eso. Primero, nuestros matrimonios deben convenir en el Señor. Segundo, nuestras familias deben agradar al Señor. Y tercero, nuestras relaciones en el trabajo deben ser hechas en el temor del Señor. Estas son 3 de las más básicas relaciones. Relaciones con esposos, relaciones con hijos, relaciones con compañeros en el trabajo. ¿Por qué el fundamento del matrimonio es tan importante? Esta mañana solo vamos a hablar acerca del primer punto, en los versículos 18 y 19. Y en 2 semanas desarrollaremos los otros 2 puntos. Y vamos a empezar con el matrimonio. Pablo nos dice que nuestros matrimonios deben convenir en el Señor. Por lo visto, problemas del matrimonio existían en el tiempo de Pablo. Tuvo que ayudar a la iglesia en Colosas con un consejo matrimonial. Parece que hizo lo mismo para la iglesia en Éfeso. Encontramos enseñanzas idénticas en Efesios 5 y 6. ¿Puedes imaginarte que habían problemas matrimoniales? Aún en los hogares cristianos. Afortunadamente para nosotros no tenemos esos problemas. Cuando se convierte a un cristiano no hay problemas en el matrimonio. Cada día es como una luna de miel, ¿no? Espero que hayan dado cuenta que estoy bromeando. El consejo de Pablo es tan aplicable para nosotros como era para ellos. Los matrimonios son difíciles a veces.
Los matrimonios nos revelan cosas sobre nosotros mismos que preferiríamos ignorar. Nuestra codicia, egoísmo, pereza, ira y celos, por ejemplo. Un matrimonio es un pecador que vive con otro pecador. Entonces pienso que podemos ver por qué Pablo empieza aquí. Veamos los 2 primeros versículos. Dice: esposas, sométanse a sus esposos, como conviene en el Señor. Y esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. La primera cosa que quiero que veamos es la frase, como conviene en el Señor. Esta es la clave de la enseñanza de Pablo sobre el matrimonio. Si queremos que nuestros matrimonios sean hechos en el nombre de Jesucristo, significa que nuestros matrimonios deben convenir en el Señor. Ese es el centro del matrimonio, sirviendo a Cristo. Entonces nos dio Pablo 2 mandamientos, uno para esposas y uno para esposos. Ahora, antes de ir adelante, les quiero decir algo. No planeamos que este pasaje se predicara en el Día de la Mujer. Hace muchos meses planeamos la serie. Pero, como les digo, vamos a predicar cada versículo. Y por lo tanto voy a empezar con las damas porque Pablo empezó con las damas. Pero damas, me confíen. Voy a ser más duro con los hombres. Sigamos. Pablo dice que las esposas deben someterse a sus esposos. Yo sé que someterse puede ser una palabra peligrosa. Para algunas damas pueden ponerse a la defensa o enojarse. Para hombres se convierte en un chiste. La única razón que esa palabra es peligrosa es porque hemos entendido mal y hemos abusado de la palabra someterse. Cuando sumisión es entendido en un sentido bíblico, es más bonita. Trae la salud a un matrimonio y gloria a Dios. Entonces vamos a estudiar lo que la sumisión es en un ratito. Pero al mismo tiempo que la esposa se somete a su esposo, los esposos tienen el mandamiento que deben amar a sus esposas y no ser duros con ellas. Y típicamente a los hombres les gusta olvidar esta parte. Ellos se enfocan en la parte de la sumisión. Estas no son gradas en el matrimonio, es un ciclo. Los esposos no esperan a sus esposas a someterse antes de que los amen. Igualmente, las esposas no esperan a sus esposas a amarlos antes de que se sometan. Es un ciclo. El amor del esposo anima la sumisión de su esposa. Y la sumisión de la esposa anima el amor del esposo. Entonces, ¿qué significa que una esposa se somete a su esposo y un esposo ama a su esposa? Cuando necesitamos ayuda para entender una parte de la palabra, de la Biblia, podemos usar otra parte de la Biblia. Recuerdan la enseñanza esta mañana que escritora interpreta escritora. Entonces, esta mañana vamos a usar las palabras del libro de Efesios, en el capítulo 5, versículos 22 al 24. Con Efesios podemos entender mejor lo que significa que la esposa se somete a su esposo. Y también va a ayudarnos para encontrar más detalles en este libro. Entonces, Efesios, el capítulo 5, 22 al 24. El versículo 22 dice: esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo.
Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. La primera cosa que debemos entender es que la sumisión no significa que una esposa tiene menos valor. A veces cuando hombres o mujeres piensan en sumisión, piensan que implica que algo tiene menos valor. Eso no es bíblico. Hombres y mujeres son hechos a la imagen de Dios. Su valor e importancia es igual. Pero el esposo se ha dado la autoridad y el liderazgo encima de la familia y la iglesia. El problema es que conectamos autoridad y valor. Por nuestro pecado buscamos autoridad y liderazgo porque creemos que nos hace más valiosos. Eso es porque personas que tienen autoridad la usan para el mal. En un matrimonio bíblico no es así. Ambos, el esposo y la esposa, son iguales en valor e importancia. Y al esposo le ha sido dado la responsabilidad encima de la familia. Los roles son diferentes, pero el valor es lo mismo. Eso es importante comprender porque una esposa nunca se someterá si siente que su valor es disminuido como ser humano. Para probar este punto, voy a usar otra ilustración. Como cristianos creemos en la Trinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo es un Dios en tres personas. Cada persona de la Trinidad es igual en la majestad y valor. Pero el Hijo, Jesucristo, se somete al Padre, ¿no? Pero Jesucristo no es menos. Es lo mismo en los matrimonios. El esposo y la esposa son iguales y ambos son hechos en la imagen de Dios. Pero el esposo es la cabeza de la familia y la esposa se somete al esposo. Ahora, ¿qué significa someterse? Significa que somete su voluntad a la voluntad de otro. Significa que reconoce el rol que Dios le ha dado a su esposo. ¿Cómo es posible? Escuchan, esposas. Son casadas a pecadores. Tu esposo te fallará, te defraudará. Él tomará decisiones terribles. Entonces, ¿cómo te puedes someter a Él? Recuerdan que cuando eres una nueva creación en Cristo, no solo cambia lo que hacemos, pero la razón que hacemos lo que hacemos. Nuestros motivos cambian. Te sometes a tu esposo porque conviene en el Señor. Ese es tu motivo. Si tu motivo de sumisión es otra cosa, no va a durar. Si tu razón está basada en una emoción de amor o intentando ganar el amor de tu esposo, no va a durar. Durante los tiempos difíciles del matrimonio, esas emociones marchitarán. Si tu razón es que quieres servir y honrar al Señor, durará a través de esos tiempos. Porque estás sirviendo y honrando al Señor, no debes someterte a algo que está contra el Señor. Si tu esposo te está dirigiendo a ti o a tu familia a hacer algo que está contra el Señor, no puedes y no debes seguirlo. Pero ten cuidado cuando uses esta razón para resistir la autoridad de tu esposo. Porque no estás de acuerdo con una decisión, no quiere decir que su esposo está pecando contra el Señor. Esta será una lucha en tu corazón. Un matrimonio puede ser destruido por una esposa quien no reconoce y respeta el rol de su esposo que el Señor le ha dado. Una esposa quien está fastidiando, regañando, ignorando o ofreciendo sus pensamientos sin amor y gracia, va a envenenar un matrimonio.
Y Proverbios dice, la mujer que siempre pelea es como una gotera constante en un día lluvioso. Sí, es irritante, pero en su vez va a causar daño serio. Mira el Señor y su iglesia. Deja que Jesús sea la razón que te someta a tu esposo. De esta manera, no solo te sometes a tu esposo, pero también al Señor. Buenos hombres, esposos ahora. Espero que sus sonrisas no sean demasiado grandes. Ahora miremos lo que dice la palabra de Dios cerca del deber de los esposos. En Colosenses 3:19, Pablo nos dice que los esposos deben amar a sus esposas y no deben ser duros con ellas. Otra vez vamos a mirar a Efesios 5 para ayudarnos. En Efesios 5, Pablo dice dos cosas. Primero, dice que los hombres deberían amar a sus esposas como ama Dios a la iglesia. Hombres, esa responsabilidad debe darle un susto de muerte a ustedes. Nuestro ejemplo para saber cómo amar a nuestras esposas es el amor de Cristo por la iglesia. Jesús dio todo por su iglesia, aun su propia vida. Rindió sus deseos y comodidades por su novia, la iglesia. Fue golpeado, torturado y colgado en la cruz por ti y por mí, su iglesia. Aun cuando la iglesia, tú y yo, lo desobedecimos y nos rebelamos contra él, incluso cuando no nos sometamos a su voluntad, todavía nos amó tanto que dio su vida por nosotros. Esposos, ese debería darnos miedo en el cuerpo a nosotros. Sí, eres la cabeza de tu familia y sí tienes autoridad en tu familia, pero también significa que tienes una gran responsabilidad ante el Señor. Cuando partas de esta vida y aparezcas ante el juicio de Cristo, tendrás que dar cuenta de cómo guiaste y cuidaste a tu familia. ¿Cómo has cuidado a tu esposa? ¿Has escuchado y has puesto atención en su consejo? ¿Has mostrado amor y gracia a ella? ¿Te has rendido ante tus deseos por los de ella? ¿Has tenido un corazón que habría dado tu vida por la de ella? En un matrimonio, tu esposo está en un lugar muy vulnerable. Son llamadas a someterse a tu autoridad. Pero nosotros somos llamados a someternos a la autoridad de Cristo. Hombres, no sometemos a alguien quien es perfecto y sin pecado. Nuestras esposas se someten a nosotros, quienes han caído y están llenos de pecados. ¿Podemos usar nuestro rol de autoridad para abusar de nuestras responsabilidades y deshonrar el nombre de Cristo? ¿O podemos someternos a Cristo y amar bien a nuestras esposas? Aun cuando tu esposa le falte respeto o ella riña contigo, como Cristo debemos llevar la carga y amar a nuestras esposas. También Pablo dice que debemos amar a nuestras esposas como nos amamos a nosotros mismos. Amar a tu esposa es amarte a ti mismo. Cuando amas bien a tu esposa, anima y promueve un ambiente en que la esposa te devuelve ese amor y se somete con gozo. Hermanos, debería ser fácil para nuestras esposas someterse a nosotros. No debería ser una lucha para ellas. Sumisión se ha convertido en una palabra mala porque hemos abusado de nuestra autoridad y nuestros roles bíblicos. Tenemos que crear un ambiente dentro de nuestras familias
donde sumisión sea un gozo y sea más fácil para nuestra pareja acatarla que discutir. Sumisión no es ignorar a tu esposa o imponer tu voluntad y deseos a ella. Como dijimos antes, el Señor las ha bendecido a nuestras esposas con la sabiduría y las experiencias que nunca tendremos. Pueden proveer perspectivas e ideas que nunca habríamos considerado. Amar a tu esposa significa escucharla. Tu esposa necesita ser escuchada. Si la amas bien, ella deseará ofrecer sus pensamientos y opiniones en una manera dulce y humilde. Si no la amas bien y las escuchas bien, las ofrecerá a través de riñas y falta de respeto. Las escuchamos a nuestras esposas como Jesucristo nos escucha. Podemos ir al Señor en oración con humildad y poner nuestras peticiones ante Él. Le podemos compartir nuestras preocupaciones, nuestros deseos, nuestras ideas, nuestros sentimientos con Él y siempre nos escucha. Como Cristo nos ama y nos escucha, debemos hacer lo mismo para nuestras esposas. Promueva un matrimonio en que tu esposa es respetada y valorada a fin que ella encuentre gozo en someterse a usted. Escucha lo que ella tiene para ofrecer. Hermanos, de nuevo, si esta responsabilidad no les da miedo, significa que no lo entienden. Debes dirigir a tu familia con cuidado y dulzura. Pablo no nos dice que les debemos decir te amo a nuestras esposas. Nos dice que debemos amar a nuestras esposas de palabra y hecho. Me parece interesante que estas son las dos cosas que Pablo menciona: sumisión por la esposa y amor por el esposo. ¿Por qué Pablo se enfocó en esos dos aspectos del matrimonio? Porque esas son las áreas en que fallamos más. Para la esposa, su lucha más grande será respetar el rol de su esposo como la cabeza de la familia. Para el esposo, su lucha más grande será amar bien a su esposa. Esta realidad se remonta a los principios en Génesis. ¿Cuál fue el castigo de la mujer después del primer pecado en Edén? Génesis 3:16 dice que ella le deseará a su marido y él la dominará. Y en otras palabras, el deseo de la esposa será quitar autoridad de su esposo. Su deseo será luchar contra los roles de matrimonio que Dios nos ha dado. Y para el esposo, nuestra inclinación no es amar bien a nuestras esposas. Tomamos el rol y la responsabilidad de Dios nos ha dado y lo usamos como arma contra ellas. Somos pecadores, codiciosos y egoístas. Nuestro deseo es aprovecharse de otros para nuestro propio bien. Cuando podemos, manipularemos a otros. Y cuando la manipulación no funciona, nos enojamos. Solo hay una manera de superar esto. Tenemos que volver a Cristo. Debemos ponernos el ropaje de la nueva naturaleza. Debemos tratar de hacer todo en el nombre de Jesucristo. Si los motivos de nuestro matrimonio no son para servir y honrar a Cristo, nuestros matrimonios se caerán a pedazos. Las esposas se pondrán rebeldes, difíciles y agresivas. Los esposos se pondrán fríos y sin amor. Nuestros matrimonios no pueden ser basados en sentimientos o conexiones físicas.
Cuando nos enfocamos en agradarle al Señor, no importa si nuestros esposos no se nos sometan a nosotros, si no nos amen bien, nos da algo más alto, algo eterno y algo inmutable en que podemos enfocarnos. Nos permite capear el temporal de la vida y el matrimonio cuando fijamos nuestra mirada en Cristo y hacemos lo que es conveniente al Señor. En conclusión, hemos abordado una de las tres relaciones de que Pablo nos dice en que necesitamos enfocarnos como nuevas creaciones en Cristo. No solo cambia cómo vivimos, pero también cambian nuestros motivos para vivir diferente. Esta mañana hemos considerado un matrimonio que conviene al Señor. Cuando nos enfocamos en nuestro matrimonio en obedecer a Cristo e intentar honrarle a Él, nos da algo eterno en que podemos enfocarnos. Cuando nos enfocamos en Cristo, les da la libertad a las esposas para someterse a sus esposos. Y a los esposos les da la habilidad para amar bien a sus esposas. Sin Cristo, los retos de matrimonio son imposibles. Y en 2 semanas miraremos las otras 2 relaciones que Pablo aborda en este pasaje: la familia y el lugar de trabajo. Oremos. Padre, otra vez te damos gracias por tu palabra. Para mí este pasaje es difícil porque yo no quiero ver mis pecados, especialmente en el matrimonio. Entonces necesitamos tu Espíritu Santo en nuestros corazones para mostrarnos el pecado que tenemos. Padre, queremos cambiar, queremos ser nuevas creaciones. Entonces te rogamos que tu palabra nos ayude en este momento y esta semana también. Y, Padre, ayúdanos a reflexionar en este pasaje en la casa, con nuestros esposos y con nuestras familias también. Y oramos todo para tu gloria y en el nombre de Jesucristo. Amén. Este mensaje fue predicado por Natán Bonham en la iglesia La Roca en Arequipa, Perú. Para escuchar más mensajes, visítanos en la página web larocaarequipa.com.